doctor Jefferson Moreno. Vamos a continuar con la batería de preguntas que tengo aquí para poder contestarle. Doctor, estábamos hablando del acuerdo plenario. Usted señaló, antes de comenzar a hablar del acuerdo plenario, de que en muchos casos le notificó la prensa a usted. Incluso usted hace poco publicó una publicación en su Facebook, ¿no? Gracias al director de determinado medio por la notificación. A ver si me pasas el requerimiento, ¿no? Claro. Es muy usual que, y esto es algo que también ha condenado, bueno, condenado, digamos que ha precisado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? La filtración de información a la prensa afecta los procesos, incluso los hace peligrar y estos se pueden caer eventualmente. Claro. ¿Conoce usted algunos casos en donde la filtración de información a la prensa ha propiciado que un caso se caiga? Hay varios, hay un mecanismo, una institución que regula el código, que es la transferencia de competencia. Ya. Yo conozco y he participado en algunos casos en los que por tema mediático un caso ha tenido que salir de un determinado distrito judicial. Por ejemplo, en el distrito de Ayacucho nos tuvimos que llevar un caso, nosotros pedíamos que venga a Lima, se lo mandaron a Ica. El caso de la señorita Arlet Contreras, por ejemplo, cambiando todas las reglas del proceso de transferencia y competencia, establecieron que, bueno, finalmente el agraviado también puede solicitarlo y lo han traído para Lima. Bueno, aunque ese es un ejemplo por otro tema, pero el caso de César Álvarez, que trajeron para Lima, la presión mediática influye negativamente en todo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Es como la corrupción. O sea, no hubiera corrupción si no hubieran clientes, pues. Yo recuerdo hace poco, ya que es información pública, lo puedo decir, el fiscal José Domingo Pérez, tú recordarás, salió a denunciar. Y dijo, existen infiltrados en el equipo especial que dan información, ¿te acuerdas? Y te voy a contar una experiencia. Nosotros estábamos en una declaración fuera del país. Y mientras íbamos a empezar la declaración, ya en el Twitter, un portal de reporteros, ya no vale, ya ni siquiera debería decir quién, ya estaba, inicia la declaración de tal persona. No habían firmado ni el acta y ya en la página decían, ya declaró tal persona, ha dicho lo siguiente. Entonces la pregunta es, yo no le he dicho nada. ¿Quién puede haber sido? O sea, hay un problema, pues. Hay un problema porque... ¿Que no veía usted que alguien testeaba por el teléfono o algo? Sí, claro, ¿no? Pero si solo estamos abogado, fiscal, procurador, y no es el abogado, porque obviamente a mí no me conviene que esa información salga de inmediato y se publique, ¿no? ¿Y cómo? ¿Cómo? Entonces, va a seguir habiendo este problema de la filtración siempre y cuando la autoridad lo permita. No podemos seguir viviendo al son de lo que diga la prensa. Yo no tengo ningún problema en transmitir información, ¿eh? Pero, ¿por qué vivimos al son de lo que digan ellos? Dios mío. Por eso te ponía el ejemplo de la chica. A la chica le han dado pero de alma. Y le han dicho que no, que ¿cómo puede ser posible que un fiscal la deje libre, esté asesinado? Dicho y hecho, al día siguiente, la Oficina de Control Interno al Ministerio Público le abre un proceso administrativo al fiscal. ¿Y qué tiene que hacer el señor fiscal? Por el proceso administrativo, pedir prisión. ¿Cuál crees que es el mensaje para el juez cuando lleguemos a la audiencia? Por ejemplo, Rodríguez Hurtado, el maestro Rodríguez Hurtado, señala en una audiencia que los jueces son el último valladar de la arbitrariedad, y también indica en esa locución suya que en el Perú no hay periodistas especializados, especialistas en juicios. Sí. Eso es lo que él señala. Pero un periodista especialista en juicio aún así puede tener fuentes, y un periodista especialista en juicios aún así le van a filtrar información. Creo que la discusión, y se lo dice un periodista, es
cómo es que el periodista responsablemente consigna excelente la información en su nota. Se lo digo porque yo he tenido, tengo discusiones con colegas periodistas con quienes converso a menudo, ¿no? Ellos lo que hacen es volcar la información del documento en la nota con condicionales, ¿no? Con los que siempre se enseña en una facultad de periodismo, que utilicemos los condicionales, qué sé yo, pero en el titular se afirma. Entonces, hay un problema, pues. Claro. O sea, en el titular se afirma por versiones de colaboradores eficaces. Sí. Consignas las versiones de los colaboradores eficaces, ¿no? Consignas que sí, efectivamente, el colaborador eficaz ha dicho tal cosa, qué sé yo, pones cualquier cosita es el colaborador. Ya. Y en el titular afirmas. Ya. ¿Qué pasa? Ya, bueno, ya está bien, es una nota informativa, es de interés público, pero no consignas en los dos párrafos finales de que esa versión del colaborador eficaz tiene que ser corroborada con datos periféricos. Tampoco consignas de que bueno, hay formas de cómo un periodista puede redactar y puede canalizar la información para hacerle entender al lector de que la versión del colaborador eficaz no te condena, pues. Así es. Entonces, esos son dos párrafos, creo yo, que harían que el periodismo que plasma ese hombre de prensa en una nota sea un poco más responsable. Porque la filtración de prensa no la vas a poder combatir nunca. Pero lo que sí puedes hacer es enseñarle a este estudiante de periodismo, a este periodista, que hay formas en cómo puedes usar tu buena pluma para que tu nota no afecte tanto, para que tu nota no perjudique y dañe un proceso. Sí, finalmente es un poder. Ajá. Es un cuarto poder. O un poder de cuarta. Preferiría que sea el primero. Pero es correcto. En todo caso hay que ponerle límites. Porque un ciudadano que no conoce de derecho, que tiene una relación estrecha con el periodismo, porque ellos finalmente se informan no viendo Justicia TV. Yo sé que Justicia TV ha nacido para informar a la ciudadanía, los ciudadanos puedan ver los debates, pero un ciudadano se pone a ver una tutela de derechos y dice, ¿y estos qué hablan? Métanlo preso de una vez, ¿cierto? He visto los comentarios. Sí, pues. Ya. Entonces, el ciudadano de una vez lo que hace es tener relación directa con el medio de comunicación, con el Trump, pero 21, el comercio, etcétera, el que quieras tú. Entonces, efectivamente hay un problema, ¿no? Porque la forma en la que plantean la noticia es demasiado sugestiva. Te diría, sí, yo he visto la foto de una cliente mía, grande, toda la portada, paradita y poniéndole la reina del caso, por ejemplo. Y en la explicación, siempre el condicional. Entonces, cuando tú, por ejemplo, oye, pero eso me parece mal, una querella, ¿cierto? No, perdóname, yo no dije nada. Yo dije que habría sido ella. Yo dije que según fuentes de fiscalía. Hay una teoría que es la teoría de la mala fe. Pese al uso de condicional, si es constante, por ejemplo, si la información es pública, abierta, y tú solamente publicas secciones de esa información pública, yo podría establecer que tú estás actuando de mala fe, ¿no? Pese al uso de las condicionales. Efectivamente, es algo que tenemos que preparar, que tenemos que entrenar. Yo he visto que el Poder Judicial está dictando charlas a periodistas. Sí, claro. Eso sería interesantísimo, ¿no? Eso sería bueno, que nos inviten a los abogados. Sería bueno tener a fiscales, porque ellos deberían tener la versión de todos. Ellos para conocer el proceso tienen que hablar con todas las partes del proceso. A los abogados, a los fiscales, a los jueces, que los instruyan y les expliquen. Ahora, cuando yo les digo esto a mis colegas, se molestan, ¿no? Me dicen que opino como abogado, me dicen, ¿no? Pero Gonzalo del Río dice algo muy importante. No importa quién lo diga, lo que importa es si tengo o no razón, ¿no? No importa quién es el que sostenga ese argumento. ¿Por qué? Porque alguna vez leía un tuit de un abogado que decía, bueno, volvamos pues a los periodistas jueces, no respetemos la Constitución, y que la opinión pública un titular condene, ¿no? Y lo hacía, lo ordenaba de manera sus ideas que ese tweet llamaba bastante la atención, ¿no? Pero lo que se hace para refutarlo es buscarle a quienes ha defendido ese abogado, ¿no?
O sea, atacar a la persona y no el argumento. Y no el argumento. Claro, lo que te decía el litigio respetuoso. Sí, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿puede un abogado, defensor, ser cuestionado por los clientes que defiende? No debería. Finalmente, Porque un abogado no solamente defiende a inocentes, también defiende a culpables para que no le abrume el proceso penal. ¿Es por eso? Lo que pasa es que, a ver, uno como abogado, primero debe defender, porque es como el médico. O sea, el médico recibe un delincuente herido de bala, ¿lo deja morir o lo cura? Lo tiene que curar. Entonces lo mismo pasa con el abogado. El abogado recibe un caso, analiza si el caso tiene solución y a partir de su análisis asume o no el caso. Si yo creo que es un caso con un análisis jurídico amplio, ¿por qué no debería asumirlo? Si para eso me he formado. Entonces, obviamente, no, pero Jefferson, él es culpable, tiene que ir preso. Bueno, ese es trabajo de la fiscalía, pues. Ahora, no es que yo le ponga trabas. No es que el abogado sirva para poner barreras. No. Sirve para defender que se aplique el derecho en sí mismo. No puedo permitir que tú investigues por investigar, no puedo permitir que te lances los plazos. Esa es mi labor, ponerle un control al tema. Si el derecho penal es la espada, el proceso penal es el escudo. Es el escudo, sí, totalmente de acuerdo, ¿no? Pero algo que te quería decir antes de pasar a este tema, que lo tengo en la cabeza, estoy de acuerdo en la capacitación, en el tema del periodismo, pero más preocupado estoy por que nuestros jueces y fiscales sigan temiendo al órgano de control. ¿Y sabes cuál es el problema? Cuando el órgano de control controla motivación. El órgano de control puede controlar la motivación de las resoluciones judiciales. Te lo digo yo que he defendido jueces ante el órgano de control de la magistratura. Sale su disposición de apertura diciendo: no han motivado la resolución, y les abren proceso administrativo y por eso los quieren suspender, expulsar, destituir. Entonces, hay que mejorar ese nivel. Claro, ahorita estamos en un vaivén, ni siquiera tenemos Junta Nacional de Justicia, ¿no? Pero hay que mejorar y hay que quitarles ese temor para que el fiscal no tenga miedo de la apertura de un proceso administrativo, para que el fiscal no tenga miedo de los titulares de prensa, para que un juez no baile a ese son. En eso también hay que trabajar. Es importantísimo. Bien, estábamos comentando antes de que nos vayamos a tomar un café sobre el acuerdo plenario, ¿no? El acuerdo plenario sobre prisión preventiva, que introdujo pues esta terminología novísima, dice trillada, ya manoseada sobre la sospecha, ¿no? Y lo que le quería preguntar es que si es que la sospecha para usted admite alguna estandarización o no la admite. A propósito pues de esta terminología de sospecha fuerte, sospecha vehemente, a modo de broma, es sospecha atómica. Ya van a introducir una terminología de esta naturaleza para poder... En el próximo pleno. En el próximo pleno. Sí. ¿Admite estandarización la sospecha, doctor Jefferson Moreno? Si me pides una valla, o sea, acá es reveladora y acá es suficiente, difícil. Pero la sospecha es una sola. Pero yo sí creo, claro, que hay un estándar. Yo sí creo hay que un estándar. Tiene que haber un estándar. Y el estándar es el que te comentaba antes de irnos a tomar el cafecito, que el juez tiene que... Si yo te pregunto, parto así mi análisis. El código dice graves y fundados elementos de convicción, ¿cierto? Buscando cositas más, pero ya. Graves y fundados elementos de convicción. Si yo le pregunto a cualquiera qué es grave o qué es fundado, sí. Ya. Entonces yo parto de ese análisis para decir, en realidad no es un concepto, en realidad es un estándar. O sea, no necesitas definir un elemento de convicción, necesitas saber cuál es el estándar a alcanzar para que tú puedas decir, llegué a tener graves y fundados elementos de convicción. Y el único estándar que existe es ese análisis de probabilidad similar al que se haría en la etapa intermedia. Juez, con lo que el fiscal te ha dado, a este sujeto no lo condenarían, hoy no lo condenarían. Entonces, si tú crees que no lo van a condenar hoy día, ¿para qué le vas a dar prisión? No existen graves y fundados elementos de convicción. Ese es tu mejor análisis. Y eso te permite decirle al juez, por ejemplo, juez, yo tengo que debatir aspectos de tipicidad.
Yo puedo traerle a debatir cualquier filtro de imputación objetiva, porque acuérdese, el análisis es, en el grado de probabilidad lo condenarán, y obviamente a una persona jamás la condenan sin que concurra un filtro de imputación objetiva, ¿te das cuenta? Yo creo que esa es la mejor solución en vez de estar poniéndole títulos, ¿no? Etiquetas, como diría el profesor Gonzalo del Río. Fraude de etiqueta, como lo dice el doctor Gonzalo del Río, ¿no? Hay otro punto que en ese acuerdo plenario, en donde la Corte Suprema se pronuncia sobre el plazo de la prisión preventiva para personas políticamente activas. Sí. Y esto ha encendido también el debate en la comunidad jurídica, porque incluso algunos lo tildan de discriminador a este fundamento, el fundamento 60 del acuerdo plenario 1 sobre prisión preventiva, ¿no? Lo voy a leer textualmente. Las personas políticamente activas se debe extremar el cuidado para fijar el plazo de la prisión preventiva. ¿Cuál es su opinión respecto al fundamento 60 de este acuerdo plenario 1-2019? Obviamente. O sea que los otros no importamos. O sea, los otros casitos que no están en Justicia TV, esos no valemos. Yo sí creo que hay un problema, pero también... Había una necesidad tal vez de poder expresarse sobre esto. Hay que analizar el contexto en el que se emite el acuerdo plenario, pues. No me vas a negar que el contexto que vivimos es de puro político pasando por las salas de audiencias. O sea, personas que nunca han pisado el Poder Judicial hoy paran en audiencia, por ejemplo. Entonces, obviamente, el acuerdo plenario emitido en este contexto tenía que pronunciarse sobre el análisis de políticos. Tenía que hacerlo. Pero de ahí hacerlo en la forma en la que lo ha hecho, diciendo, en estos casos, extremado cuidado, como quien da a entender que en los otros casos no, yo creo que ahí sí hay un problema, ¿no? En todos los casos, hay que decirle al magistrado. Yo llegaría a una audiencia a decir, señor juez, la Corte Suprema ha establecido en el acuerdo plenario que usted debe tener extremo cuidado en determinar el plazo. Usted debe analizar cuánto tiempo tiene la investigación, si es que le están pidiendo prisión desde hoy que arrancó o desde hace muchos años que ya tenía tiempo. Independientemente de si son políticos o no. Si el fiscal me responde y me dice, no, pero la Corte Suprema dijo que ese análisis solamente se hace para políticos, él queda mal. Y segundo, señor juez, ¿en qué caso, en qué cabeza cabe que usted solo haga análisis exhaustivos en políticos y no en ciudadanos comunes y corrientes? Eso es imposible, pues. Yo me voy a agarrar el argumento para todos mis casos, sean políticos o no sean políticos, de que esté mal puesto eso de que solo en caso de políticos un análisis exhaustivo, sí, está mal. Pero de que lo puedes utilizar tú como abogado, claro que lo puedes utilizar y solucionar el problema. Es que nosotros los litigantes tratamos de ser prácticos. ¿Cómo se aplica eso de ahí para la vida real? Eso es lo que queremos finalmente. Yo creo que finalmente eso es lo que también quieren los magistrados. Bien, hay otro punto en este acuerdo plenario 1-2019 en el que se enfatiza algo, ¿no? Lo siguiente, que el argumento judicial debe ser puntual, preciso, concreto, sin incurrir en abundancia expositiva ni citas extensas y confusas, así como de invocaciones doctrinarias sin mayor relevancia para la dilucidación del caso concreto. Ha de cultivarse, dice la Corte Suprema, la concisión y rigurosidad explicativa para la determinación de los elementos de investigación en el fundamento 60 de este acuerdo plenario sobre prisión preventiva. O sea, van a dejar de usar plantillas para resolver. Sí, pues. Aunque yo creo que depende del caso. Uno, lo que dice la Corte Suprema es cierto. Pero tendrían que empezar por ahí mismo. Pues, ahora, ¿no? Este acuerdo plenario implica un cambio de paradigmas, y los paradigmas no cambian de la noche a la mañana. O sea, aquí te puede consignar una serie de ideales, ¿no? de supuestos que no van a cambiar en la realidad de un día para otro. Se supone que los paradigmas toman un largo proceso para es como poder cuando el juez ver cambios, claro, ¿no? Es como cuando el juez de instrucción pasó a ser juez de investigación preparatoria y juez de garantía. No va a cambiar de la noche a la mañana. Este pleno no va a solucionar nuestros problemas de la noche a la mañana. La pregunta es si un papel, si un documento puede solucionar algo, ¿no? Te voy a contar. Tal vez la solución no está talleres, capacitaciones que puedan hacer de un juez muchísimo más sensible, de un fiscal muchísimo más consciente para poder requerir una prisión preventiva, de un juez que sea muchísimo más consciente también para poder dictar o no una prisión preventiva, en un papel. Estoy de acuerdo. Cuando salió el acuerdo plenario, te voy a contar, me reventaron el teléfono varios clientes. Me decían, doctor, ¿cuándo presento mi cese? ¿Por qué? Le digo, ¿tienes tu nuevo elemento? Claro, doctor.
Si la Corte Suprema sacó el acuerdo plenario en 2019 y ahora sí acaban de decir que la prisión es excepcional, que mañana mismo puedo presentar mi cese de prisión preventiva. Le digo, no, estás loco, nadie te va a dar un cese por eso. Primero tendríamos que saltar la valla sobre que un acuerdo plenario es un nuevo elemento de convicción. Y segundo, lo que el Pleno ha dicho es en abstracto, no tiene nada que ver contigo. No, pero han aumentado el nivel de sospecha, ahora es un nivel de sospecha fuerte. No, le digo, nadie, ningún juez en el país te va a dar un cese de prisión por el solo hecho de haberse emitido el acuerdo plenario, eso no va a cambiar. Y segundo, tengo clientes a los que les han pedido prisión. Como te comentaba, por ejemplo, tengo un grupo de policías. Les han pedido prisión a todititos. Son como 50. Y en lo que les pidieron prisión, salió el Pleno. Y ellos dijeron así, ahora sí, ya no vamos a tener ningún problema. E incluso me dicen, doctor, ¿usted cree que el fiscal se desiste de su pedido? Están locos, eso no va a pasar. Acá no ha cambiado absolutamente nada. El juez va a seguir pensando lo que él piensa. Él no va a cambiar porque la Corte Suprema saca un pleno. Incluso yo creo que muchos magistrados no están de acuerdo con lo que dice el Pleno, con lo de la sospecha fuerte, hasta podría decir que con lo de la tipicidad no están de acuerdo. Entonces va a haber problemas, eso no va a cambiar. Hay que capacitarnos, hay que salir fuera, hay que conocer otras realidades, saber qué tal lo hacen allá, qué tal les está funcionando, si de verdad aplican bastante prisión, no aplican bastante prisión, o si de verdad lo que debemos tener son bastantes juicios. ¿Cuántos juicios en Justicia TV ves? Pocos. ¿Cuántas prisiones? Todas. ¿Cuántas tutelas? Todas. ¿Cuántos control de plazo? Todas. Todo el debate del Perú en los procesos penales son anteriores al juicio. Y la Fiscalía tiene que entender que los casos tienen que solucionarse ya a nivel de juicio y no estar jugando en etapa de investigación, ¿no? Ese es un tema que hay que sobrepasar todavía. Bien, hace un poco conversaba con un amigo en común, Pablo Rivera, lo voy a conocer usted. Claro. Y él me mandó hace unos días, ¿no?, una captura de una resolución de prisión preventiva, en la que el juez dictaba prisión preventiva por la zona geográfica. Decía, no, tiene que estar preso preventivamente porque Iquitos limita con Brasil y se puede escapar. No es mejor dictarle una prisión preventiva. Lo decía así textualmente en la resolución, tal cual. Por la zona geográfica, nosotros limitamos con Brasil, de manera que es pertinente que el investigado pase o se le dicte una prisión preventiva, ¿no? ¿Este criterio es muy usual? ¿Usted que litiga en todas partes del Perú? Siempre, siempre, siempre. Yo he visto cosas incluso peores. ¿Cómo cuáles? Mira, yo te cuento una que me marcó también, porque a varias personas, son como 15 personas, les dan detención preliminar judicial, y tú sabes, ese es un trámite sin audiencia, fuera de partes, es un trámite entre fiscal y juez. El fiscal le presenta su requerimiento y el juez ordena la detención preliminar judicial sin trámite previo. Y cuando van a capturar a todos, capturan a 14 menos al 15. Y el 15 estaba fuera del país. Si mal no recuerdo, estaba en Estados Unidos o en España. Entonces Yami me dice, me acabo de enterar que hay una detención preliminar judicial contra mí. ¿Qué hago? Bueno, si tú pisas el aeropuerto, le digo, el Jorge Chávez, lo primero que va a pasar es que te van a poner tus esposas y te van a llevar para la audiencia de prisión, porque a todos les van a pedir prisión. Y si te vas, no vuelvas nunca. Claro, porque si te vas a afrontar todo el proceso en fuga. Pero tú, ¿qué me recomiendas? Si eres mi abogado. Ven. ¿Estás seguro? Me dice. Tranquilo, porque yo acá tengo mi casación de la Corte Suprema, la 1445, había salido reciencita, que decía que lo importante no es que los sujetos se vayan, sino que regrese. Sí. Que lo importante no es solamente la cantidad de viajes que tengan, que hay que analizar el caso en concreto. Entonces, tranquilo, acá está mi casación. Es más, la Corte Suprema ya había analizado el caso Alcahuahuaja, también traído a nivel de un recurso de nulidad. Y habían citado muchísimo el caso de Stockmüller del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que analizaba este tema de los viajes. Yo le digo, si me dices a mí, ven, porque mira lo que yo voy a hacer en audiencia. Yo me voy a parar y voy a decir, señores magistrados, él no estaba cuando ustedes pidieron detención preliminar judicial. Y él ha venido por voluntad propia. El caso Stockmüller dice que lo importante no es irse, lo importante es regresarse. Le dieron 3 años de prisión preventiva. Entonces, ¿qué le pides a la gente? Hay gente
que va a su audiencia de prisión preventiva y le dan prisión preventiva. Dime, ¿no significa algo que vaya a su audiencia cuando no está obligado a ir? ¿No debería motivar alguito por lo menos el hecho de que vaya, o me equivoco? Como mínimo, pues. Por lo menos analízalo en la resolución y ni siquiera lo pone. No es un tema que se analice. Entonces tenemos para largo rato, tenemos un montón de temas por analizar ahí. Hay demasiada precariedad en el análisis del peligro procesal. Ojalá cambie con el tiempo. Hay que luchar. Lo único que nos queda a nosotros como abogados es luchar. De hecho, este acuerdo plenario también sostiene de que el peligro procesal es el presupuesto más importante para dictar prisión preventiva. A contrapelo de lo que sostienen muchos fiscales, que el presupuesto más importante para dictar una prisión preventiva sería para ellos el primer presupuesto, ¿no? Los graves y fundados elementos de convicción. Tal cual, no dicen de la comisión de un delito, así no lo publicitan, pero graves y fundados elementos de convicción. Para el acuerdo plenario, el presupuesto más importante es el tercero, ¿no? El peligro procesal. Para muchos fiscales, el primero. ¿A qué se debe esta diferenciación? Bueno, se sostiene. Percepciones, claro, sería un adelanto de pena, ¿no? Sin considerar. Pero quiero ir más allá. Eso está en el acuerdo plenario. No voy a decir quién, pero yo un día he estado conversando con un magistrado y me contó un caso. Y me dijo que había un montón de elementos, un caso de violación. Y en el peligro procesal no había nada. El hombre tenía todos sus arraigos. Me dice, Jefferson, si lo dejo se va. Porque está fuerte el caso. Entonces, para el papel te acepto. Sí, pues, pero, pero si tú al juez lo primero que le das son los graves y fundados elementos y lo bombardeas y lo convences de que tienes un caso sólido, ya tienes el 70% de la prisión ganada. Yo sé que no, Jefferson, eres un ignorante del derecho porque el peligro procesal es el más importante. Es que soy litigante, pues. ¿Y le contó cómo acreditó el peligro procesal? Claro. ¿Cómo lo acreditó? Pena grave. Si la pena es grave, incluso no importa si tienes arraigo, sí o no. Porque acuérdate que salió una resolución administrativa que dijo que, bueno, cualquiera tiene arraigo. Entonces tú siempre juegas o con que la pena es grave o con que hay una organización criminal. Y ya tienes peligro procesal. No necesitas más. Se acabó el problema. Entonces ahí tenemos varias cosas que solucionar. Por eso digo, hay que seguir luchando, nada más. Se habla de la aplicación de grilletes electrónicos como una medida alternativa a la prisión preventiva que podría ayudar a que la masificación de prisiones preventivas disminuya, ¿no? Y se comience a masificar la aplicación de grilletes electrónicos. ¿Cuál es su posición respecto a eso, doctor? No tenemos. ¿Y si tuviésemos? Hay que hacer una chancha a todos los abogados, compremos 500.000 grilletes, no va a cambiar la cosa. ¿Por qué? Es una cuestión de percepción. Es una cuestión de cultura, es una cuestión de mentalidad. ¿Tú crees que un juez diría, bueno, mira, pero en este caso hay graves elementos? La pena supera los 8 años que le he puesto el límite en el acuerdo plenario. Hay peligro procesal. Solo grilletito. Entonces es una cuestión subjetiva, va a depender de ellos. Y como es subjetiva, es de cultura. Puede ser una solución, siempre y cuando cambiemos de mentalidad. Entonces, los del INPE deberían venir a explicar, por favor, ya no manden presos. Castro ya no está recibiendo internos, imaginan. Están colapsados. Ancón 2 también está por colapsar ya y acaban de mandar más internos ahorita, porque han cerrado un penal, tengo entendido. Entonces hay que hacerles explicación. E incluso, yo recuerdo una noticia haberla leído en Argentina, creo que unos jueces hacían una pasantía en una cárcel, se encerraban. Sí, claro. Entonces, bueno, como sea, busquemos la forma. Es una cuestión de cultura. No creo que sea una solución inmediata, pero ya es algo. Puede servir. Eso que se suele decir a modo de broma, ¿no? Los jueces y jueces carceleros deberían pasar, pues, determinado tiempo, ¿no? En prisión para que sepan lo que es realmente estar en el estrés de que uno puede soportar, que debe soportar en un establecimiento penitenciario, ¿no? Sería bueno. Pero obviamente es un tema que no va a cambiar de la noche a la mañana, ¿no? Bien, yo sostengo también que así como hay una indebida aplicación de la prisión preventiva, podría también, con la masificación de grilletes, y es algo que lo que usted también ha hecho hincapié, podría también haber una indebida aplicación de los grilletes electrónicos.
Y por ahí escuchaba de que si en Iquitos, por ejemplo, se le aplica grilletes electrónicos a un investigado o a un condenado, ¿no? Cruzas el río y ya estás en Brasil. Entonces, sigues con el grillete. Y te lo puedes quitar en Brasil, ¿no? Entonces, ¿cuál sería aquí mismo en el Perú te lo puedes quitar? Pero emite una alerta. Es que por eso va a tener que ser una cuestión de análisis del juez. Porque yo estaba leyendo el acuerdo ¿Cómo plenario. el juez analiza ante unas circunstancias como esas, ¿no? También hay que comprender la posición del juez, de que analizar una situación como la que yo lo escribo, ¿no? Iquitos al límite con Brasil, debe ser sumamente complicado. Entonces, ¿cuál es la decisión que tendría que tomar o qué criterios tendría que tomar el magistrado para poder evaluar la decisión más idónea, proporcional? El elemento que más me gusta a mí para analizarlo del peligro procesal es el comportamiento del imputado. Yo creo que ese es el dato más objetivo que tú puedes tener. Si le has abierto un proceso, ¿cómo se ha portado el hombre? Desde que arrancó. Ya, voy a renunciar a mi derecho a guardar silencio. Vas, declaras, participas, solicitas diligencias, estás constante, vas a la audiencia. Ese yo creo que es el mejor criterio que se puede analizar, ¿no? Hay algunos comentarios, doctor, que le voy a leer para que usted lo pueda comentar. Clovis García nos dice: en el momento de una declaración puede haber estado solo el fiscal y el procurador, pero luego esa carpeta puede ser vista, leída por más asistentes, segristas, etcétera, y esa información sale a la prensa. El fiscal, igual que el defensor, no está interesado en que se conozcan sus investigaciones, declaraciones y resultados. Bueno, está bien. Depende, ¿no? Depende porque, por ejemplo, voy a hablar de mi experiencia. Primero, programan una audiencia. Y un día antes de la audiencia, uy, qué curioso, un reportaje con información del caso. Después de la audiencia, el juez dice que va a resolver en 3 días. Al día 2 sale otro reportaje. Uy, qué curioso, con información del caso. O mejor, se programa la audiencia de casación de la señora Fujimori. Uy, qué curioso, sale un audio. Se cambia magistrado, ingresa otro magistrado. Ya están programando la audiencia. Uy, qué curioso, sale otro reportaje. Ya finalmente cambian otra vez de juez. Están a punto de resolver. Uy, qué curioso, sale otro reportaje con información del caso. Y muchas veces información que ni siquiera el abogado tiene. Yo no digo que sea todo el mundo, obviamente. Admiro demasiados representantes del Ministerio Público como para dañar así el nombre de la institución. Pero de que es una práctica, es una práctica. De que el periodista tiene fuentes. Que lo haga quien lo haga, finalmente es deber del fiscal cuidar esa situación, ¿no? Si finalmente a él tampoco le conviene, entonces que se cuide la información. Es más, te cuento algo. Yo tengo un caso en el que unos señores dicen ser colaboradores. Salen a la prensa y dicen: todo el Perú, nosotros somos colaboradores, por si acaso. Caramba, digo, ¿en mi caso? Sí, en tu caso. Ok, entonces me voy a la fiscalía. Presento mi escrito y le digo: fiscal, ¿puedes darme la declaración de los colaboradores? Y la fiscal me responde y me dice: no te las puedo dar, tú estás loco. Si es que los colaboradores son secretos. No, pero si ya salieron en televisión diciendo que son colaboradores. Bueno, eso es otra cosa, me dice. Pero la ley dice que el proceso de colaboración eficaz es secreto. Y al día siguiente sale un reportaje con la declaración de esos colaboradores. Entonces le digo: ya, aunque sea, traslada pues la declaración. Y me dice: ya, voy a trasladar, pero solamente las partes que yo considero pertinentes, porque es una posibilidad. Pero para pedirte medida de coerción. Y me trasladan la declaración con 3 párrafos que ellos cogen, como ellos gustan, y con eso me piden impedimento de salir del país y recién me entero. Entonces hay una intromisión, no digo que todo el mundo, pero sí hay un problema ahí. Otro de los acuerdos plenarios precisaba los criterios para el impedimento de salir del país. Creo que es el 3, ¿verdad? Sí. Es el 3. ¿Ha encontrado usted algunos aspectos interesantes que podría rescatar de ese acuerdo plenario sobre el impedimento de salida del país? No me gustó mucho la adopción de la medida de impedimento de salida del país a nivel de diligencias preliminares, que era un tema que se debatía.
si se puede o no se puede adoptar impedimento de salida del país a nivel de preliminares, que nosotros consideramos que no, que solamente se puede hacer a nivel de formalizada. E incluso el acuerdo plenario lo que dice es que el impedimento de salida se puede aplicar por 15 días sin audiencia. Y que incluso si se vencen esos 15 días, el juez te puede dar 15 días más sin audiencia. Entonces ahí tengo mis dudas todavía, tengo mis inconvenientes, ¿no? Nosotros peleábamos porque esa medida solamente se aplique a nivel de investigación preparatoria formalizada. Es cierto que han elevado los estándares, es cierto que han analizado este tema de los viajes, por ejemplo. Sí. Te cuento que yo tuve una audiencia de impedimento de salida del país reciente y Fiscalía llegó y dijo, impedimento de salida del país porque la señora tiene 249 viajes. Entonces yo digo, uy, ¿tantos viajes? Y tú analizas los viajes y Fiscalía agarró los viajes que ellos quisieron. O sea, dijo, a ver, ¿desde qué año empiezo? Voy a empezar desde el año 2010. Y empezó a contar los viajes desde el 2010 al 2019. ¿Me ayudó el acuerdo plenario? Claro, porque el acuerdo plenario dice, oye, espérate, tú no puedes agarrar pues, los viajes que se te den la gana, ¿cierto? Tendrías que analizar los viajes en el caso en concreto. Sí. Y además tendrías que analizar si es que la persona ha salido y ha regresado, y además por qué ha salido. Esas cositas han ayudado bastante en ese acuerdo plenario. Citado mucho el caso de Stockmüller, que ayuda bastante sobre el tema de los viajes. Hay un acuerdo plenario también sobre el uso de la fuerza policial, y ese me parece particularmente interesante, y creo que usted también, porque ¿sostiene usted de que este acuerdo plenario, más que aclarar también la situación, va a contrapelo de la base legal tan amplia que tiene el tema policial y es contradictoria con muchas de estas? ¿Podría aclarar esa situación para todas las personas que están viendo esta transmisión en vivo? A ver, ese tema es grave y es interesante, mira. Yo creo que el Pleno salió o se motivó su emisión por el caso del policía Miranda. Sí, ¿cierto? Claro, claro. ¿Cómo puede ser posible que el delincuente sale por la misma puerta por donde el policía entra, ¿cierto? Sale el Pleno y el Pleno no analiza el caso del policía Miranda. Obviamente por ser un Pleno analiza el abstracto. Pero yo creo que se pronuncia intrínsecamente por el caso y dice, ¿cuál debe ser la reacción de un policía cuando está persiguiendo a un delincuente, el policía Miranda? O sea, cuando lo estás correteando y el delincuente te saca ventaja de 10, 20 metros, ¿qué debes hacer? La Corte Suprema dice, no existe la ley de la fuga. O sea, tú no puedes dispararle por el solo hecho de que el policía de que el delincuente esté corriendo. ¿Qué es el caso del policía Miranda? Cuando el delincuente estaba corriendo, el policía le dispara. Entonces la Corte Suprema dice, esa es una ejecución extrajudicial. Ah, caramba. Por eso digo, en vez de ayudar, lo que ha hecho es complicar, por lo menos para ese caso. O sea, si lo analizas desde ese caso, lo que ha hecho es complicar. Y si lo analizas para toda la familia policial, para toda la institución policial, también. Porque lo que le falta al análisis de la Corte Suprema ahí es el contexto en el cual se realiza uno de estas persecuciones, uno de estos operativos. Yo tengo la dicha de defender efectivos policiales que me cuentan, que me enseñan videos, que me llevan a entrenar. Y conozco el contexto. ¿Cuál crees que es el contexto en el cual un policía empieza a perseguir a un delincuente? Uno bien bonito, con música de Vivaldi, imposible. Es un contexto de balacera, es un contexto de grito, es un contexto en el cual el delincuente conoce ese territorio. Es más, por ahí vive, se mete, tiene sus amigos. Tú lo intentas detener y la gente te grita, te escupe, te tira agua, te suelta los perros. Ese contexto falta. ¿Cómo es que un delincuente se va y comete fechorías? ¿Cómo es que comete sus delitos? Entonces, seguro que bien sano, bien cuerdo, bien bañado. No, pues. El delincuente se va a cometer delitos normalmente drogado, tomado y armado. Entonces, si tú estás persiguiendo a un delincuente y el policía, en ese contexto delictivo, de zona roja, ve que el delincuente hace el ademán de sacar un arma, ¿qué debes pensar? Está bien, pero en el caso
particular del policía Elvis Miranda nunca se encontró el arma de fuego. Eso digo, pues. Pero el policía, ¿qué debe pensar? ¿Que hay arma o que no hay arma? Si tú, en ese contexto... Entonces, ¿qué podría sostener acreditar la postura de Elvis Miranda? ¿Su solo dicho? Ah, claro. Su solo dicho lo puede... Pero es que tienes el contexto, por eso te digo, hay que acreditar el contexto también. Él narra, tienes a su compañero, tienes al de la moto, al sujeto que viene y le dice, oye, acaban de robarle a alguien. La moto lineal, sí, hay un contexto delictivo, entonces apenas el policía dice, oye, le acaban de robar a alguien, ¿seguro que están jugando Monopolio a la vuelta o seguro que están bien armados, persiguiendo, están correteando todavía? Tú te pones alerta de inmediato. Es más, ya tienes la mano en el arma, creo. O sea, nunca está en una balacera, por eso decía. Claro, pero en el caso particular de Elvis Miranda, este presunto delincuente no estaba huyendo más de 4 o 5 cuadras. No había un contexto de confrontación, de enfrentamiento. Es que el policía narra y dice, claro, el sujeto que yo estaba persiguiendo hace un ademán. Entonces mi pregunta es, ¿qué debe pensar ese policía? ¿En qué momento dice eso? ¿En la declaración del fiscal ante la fiscalía? Claro. Yo lo estaba persiguiendo y hace la demanda de sacar un arma. En su acta él se contradice. Sí, pero es que yo creo que es más una cuestión en un inicio de mala asesoría, ¿no? Pero bueno, en principio él dice haber visto un arma, en segundo dice que no, que solamente la arma. Sí, está claro, te lo acepto. Esos son los problemas del caso en concreto, sí. Pero si tú lo llevas a la realidad, ¿cómo haría un policía? A otros casos, perdón, ¿cómo haría un policía? ¿Qué tendría que pensar? Yo sé que está la preocupación de convertir el uso de la fuerza policial en permiso para matar. Yo lo sé, claro. Pero hay que analizar caso a caso, contexto. Es muy importante el contexto porque si no les estás cortando los brazos. Yo no te miento, he ido a dictar varias veces, ahora recién, a varias unidades policiales. Y cuando yo pregunto por qué me llaman ustedes, si yo normalmente dicto en institutos, me dices que tienes que venir porque la gente no quiere disparar. Con ese acuerdo plenario, si yo fuera policía, ya ni siquiera los puedo convencer de que disparen. Si yo fuera policía, más gordito, estoy persiguiendo a un delincuente y el delincuente me saca ventaja, que se vaya. Porque ¿le puedes disparar? No. Si le generas alguna lesión, lo matas, te vas preso por lo que dice el acuerdo plenario. ¿Qué pensarías tú? ¿Lo dejas ir o lo sigues persiguiendo? Déjalo, pues. Déjalo. Finalmente la Corte Suprema dice que no existe la ley de la fuga, solo la fuga del delincuente. Mensaje para los delincuentes que nos estén viendo. Entrénense nada más. Entrénense, vayan al gimnasio, empiecen a correr en las mañanas, que con eso no va a haber ningún problema. Nadie les va a disparar. Tranquilos. O sea, es una cosa que hay que analizar. Caso a caso. Caso a caso. Me sacas ahorita, por ejemplo, la contradicción del policía. Sí, pues. Caso a caso. Caso a caso. Ese es un tema, por eso es que hay que entrenarlos a ellos en estos temas, ¿no? Pero a mí me parece que el acuerdo plenario no ayuda mucho. Ha complicado más. La del policía Miranda, ¿te das cuenta? Con el acuerdo plenario, yo fuera fiscal, voy de una vez. Ya debe estar condenado ya. Pero caso a caso, caso a caso. El policía Miranda disparó 4 veces antes de... al aire. Persecución, 4 veces al aire, ¿no? ¿Está en la obligación un policía de disparar al aire antes de perpetrar un disparo contra un presunto delincuente? Vamos a analizar el Manual de Derechos Humanos y el Decreto Legislativo 1186, que es el que regula el uso de la fuerza en la función policial. Tiene un procedimiento. Como ya saben, yo expliqué en algún momento los niveles de fuerza y los niveles de reacción. Los niveles de reacción del intervenido y los niveles de fuerza que puede utilizar el policía dependiendo del intervenido. Si el intervenido es colaborador, ya listo, basta la verbalización nada más, por ejemplo. Pero el problema está en el máximo nivel. El máximo nivel dice que el policía puede hacer uso de fuerza letal solamente cuando exista una agresión letal. Y el propio decreto legislativo regula un procedimiento. Si tú quieres hacer uso de fuerza letal, tienes que seguir el siguiente, pasito a pasito, dice el decreto. Sí. Primer pasito, desenfunda tu arma. Segundo pasito, tienes que identificarte como policía. Pese a que tú estés uniformado,
galones, gorrita, lo que quieras, pero pese a eso, identificarte de policía, que se trasluce en alto policía, detenido policía, o sea, lo que gustes, policía, efectivo policial. Identificarte. 2. 3. Y mira lo que dice el reglamento, o sea, el manual de decreto legislativo. Tú tienes que darle un tiempo prudencial al delincuente, al intervenido, para que él tenga la oportunidad de razonar sobre lo que está haciendo. Seguro que en ese momento va a decir, Virgen del Santa, ¿qué estoy haciendo? Voy a reaccionar. Tienes que darle un tiempo para que él deponga su actitud. Si no depone su actitud, el siguiente pasito es el efectivo policial. Si las condiciones lo permiten, realizar un disparo selectivo, por ejemplo. ¿Tú te puedes saltar todo ese procedimiento? Sí, siempre y cuando exista un peligro real e inminente. Entonces, si tú llegas y dices, yo le tuve que disparar, me salté el procedimiento, le tuve que disparar porque yo consideraba que existía un peligro real e inminente, ¿sí o no? Entonces mi pregunta es, ¿y por qué disparaste al aire? Porque si el peligro ha sido, si el riesgo ha sido real e inminente, es que es inmediato, pues que no tienes tiempo de hacer el procedimiento, por lo tanto le das un balazo entre los ojos. Pero si tú disparas al aire, tú has tenido tiempo. Has tenido la posibilidad de hacer un disparo selectivo y no lo hiciste. Y has violado tu propio reglamento. Has violado tu propio reglamento. ¿Te das cuenta? Por eso, eso mismo que usted menciona calza perfectamente en el caso de Elvis Miranda, porque él también disparó al aire 4 veces. Ese es un problema, esa es una contradicción. El tema está acá. Si tú le preguntas a un efectivo policial, ¿y por qué disparas al aire? Que no me gusta que me metan preso. Claro, porque no se entiende, ¿te das cuenta? El policía dice, claro, es que si yo digo que he disparado al aire, entonces ya por lo menos van a entender que le he dado la oportunidad a este señor de que le ponga su actitud y no lo hizo. Pero si te das cuenta, en realidad, saltarte el procedimiento implica que ya no dispares al aire porque sería contradictorio con el riesgo o peligro real inminente, ¿te das cuenta? Eso no está en el manual. Pero podría calzar quizá en esa partecita que dice, dale un tiempo oportuno para que lo piense, para que deponga su actitud, quizá ahí. En ese acápite podría calzar de que dispara al aire. Claro. Pero para eso ya no tendrías que saltarte el procedimiento porque estás en el procedimiento. O sea, hay un procedimiento que tú tienes que cumplir obligatoriamente. Sí. Te puedes saltar ese procedimiento siempre y cuando exista peligro real inminente. Si tú dices, desenfundé mi arma, dije alto policía, disparé al aire, entonces estarías obligado a cumplir el siguiente pasito que es, si las condiciones lo permiten, un disparo selectivo. Pero si el disparo aparece entre los ojos, entonces tú puedes decir, me salté el procedimiento, pues. Me salté el procedimiento porque existía un peligro real inminente. En ese caso ya no podrías decir que disparaste al aire, ¿te das cuenta? ¿Y un disparo selectivo qué es? Alguna parte del cuerpo que logre neutralizar, ¿no? Por ejemplo, conversando con efectivos, tú disparas, el sujeto tiene el arma en la mano derecha, ¿cierto? Tienes que realizar disparos en el lado izquierdo, para que suelte el arma. Si está corriendo la pierna, ¿no? Partes que no le generen lesiones muy graves o muerte inmediata, pues. Ese es un disparo selectivo. El problema está en que ese reglamento dice si las condiciones lo permiten. Entonces yo le pregunto a un efectivo policial, una pregunta. Cuando tú te enfrentas con un delincuente, tú te paras, ¿no? Bien entrenado y apuntas. ¿Y el delincuente también? ¿El delincuente también se para y empieza a apuntar? ¿O es que el delincuente no sabe cómo hacerlo? Y el delincuente agarra y dispara y voltea. E incluso puede disparar así volteado. Yo he visto videos en los cuales el delincuente va corriendo y dispara corriendo así. Y el disparo que tiene le aparece por la espalda. Entonces dicen una ejecución extrajudicial porque el disparo fue por la espalda. ¿Te das cuenta? Y no hay video para demostrar que el delincuente estaba corriendo mientras disparaba. Y tenemos varios problemas. Ese es un tema que ojalá venga otro acuerdo plenario, cuando ojalá no condenen al policía Miranda, vengamos a analizar nuevamente esa situación. Yo estoy seguro, doctor, que muchas de las personas que están siguiendo esa transmisión en vivo lo deben conocer por sus vídeos, ¿no? Por algunos artículos en legis.p o por las audiencias que se transmiten en tiempo real en Justicia TV. Pero
nosotros queremos saber un poco más de usted. ¿Cómo usted empezó a litigar? ¿Quiénes son sus maestros? ¿Quién lo instruyó en el campo del derecho? ¿Qué libros son aquellos que lo han marcado en su vida académica, ¿no? El primero, ¿cómo usted empezó a litigar, doctor Jefferson Moreno? Uy, a ver, mira, ahora sí, más preparado. Yo arranqué con mi maestro, que es el doctor César Nakazaki. Él me formó en lo que debe ser un abogado litigante. Yo tengo una experiencia, no sé si la puedo contar, pero yo era practicante. La he contado en un par de oportunidades en espacios muy reservados. Yo era practicante y como todo practicante, tú lo que quieres es generar resultados, ¿no? Entonces me pedían traer unas copias de la policía. Y fui a la policía, como todo practicante, en mi metropolitano. Llegué sudadito y le digo, por favor, ¿tú crees que me pueda dar la copia, no? Y el policía me dice, bueno, hay un trámite para eso, ¿tú no sabes? Bueno, sí, le digo, el trámite es que tienes que ir a pagar al Banco de la Nación. Tienes que traer tu voucher, presentar un escrito y darme tiempo para proveer en 3 días. Y después de proveerlo, veremos si aceptamos o no la copia. Y si aceptamos darte la copia, tendrás que esperar un plazo de más o menos 2 semanas para que yo te la pueda dar. Yo necesitaba regresar a la oficina con la copia. Pero claro, si quieres, hay un camino más corto, ¿no? Caramba, ¿cuál será ese? Bueno, paga acá la copia, pues. Yo soy como un Banco de la Nación. Ah, sí. Sí, pero claro, súmale un poquito la tasa de interés, pues. Ayúdame a ayudarte. Yo, practicante, entendía, pero dije, lo voy a pasar como movilidad. Saco mis 5 soles, los dejo en la mesa y me llevo la copia. Cuando llego, pecho inflado, y decía, yo, nadie más, yo, ni siquiera abogado, yo, he traído la copia. Y mi maestro lo que hizo fue romper la copia cuando se la di, porque me preguntó cómo la había obtenido, y le conté. Y él me dijo que si en algún momento de mi miserable vida yo tenía que pagar para que se me reconozca un derecho, no podía llamarme a mí mismo abogado. Entonces ese día aprendí que no necesitas, por ejemplo, pagar para que se te reconozca un derecho. Debes luchar para que tu derecho sea reconocido con el uso del litigio. Porque para eso te quemas las pestañas, para eso estudias. Eso es uno. Él me enseñó que el litigio debe ser respetuoso, que el ataque debe ser al argumento, que el ataque nunca debe ser a la persona. Y él tenía una gran frase que decía, si quieres ser abogado litigante, tienes que aprender a defender como si defendieses a tu propio padre. Me marcó de por vida. Así que eso he intentado hacer durante el poco tiempo que vengo litigando, ¿no? Pero yo considero que el doctor es mi maestro hasta el día de hoy. Cuando usted acaba de contar una anécdota de cuando era practicante, se me viene a la cabeza el libro de Eduardo Herrera, cuando él cuenta también que los practicantes de los estudios jurídicos más reconocidos de este país, cuando los mandan a una comisaría, ¿no? Lo que pretende su jefe es siempre instruirlo, ¿no? que se empape de estas mañas para que pueda conseguir un documento en un solo día. Ese es el problema, eso es lo que pensamos. Finalmente mi maestro me cambió la mentalidad, ¿no? A mis inicios para poder seguir siendo un abogado que utiliza el derecho y nada más que el derecho. Solo con derecho puedes pelear, sí, puedes hacerlo. El camino es más largo, más difícil, pero tienes que hacerlo. No va a dejar de haber corrupción el día que haya clientes, el día que haya corruptos. ¿Cómo oralizó, doctor Jefferson Moreno, usted su primer caso? Yo justo estaba recordando antes, yo fui donde el doctor y le dije, doctor, mi carnet ya me lo dieron. Acá está. Me dijo, ya, entonces vete ahorita a una audiencia. ¿Qué audiencia? Es un juicio. Era el juicio del caso denominado Acomarca. Es un caso en el cual en los años 80 y tantos, ya no recuerdo, 88, 89 si mal no recuerdo, un grupo de militares realizó una matanza, según fiscalía, a un grupo de campesinos.
y estaba en el juicio que era considerado de lesa humanidad, y ya estaba avanzado el juicio y yo tenía que llegar a debatir prueba documental. Y entré a mi debate, la prueba documental, y yo me acuerdo muy clarito que era muy impetuoso y decía: pero señor juez, el título 14A del Código Penal que regula los delitos contra la humanidad es una cosa totalmente diferente a los delitos de lesa humanidad, al extremo de que hay un proyecto de Código Penal del 2004 que ahora sí establece un título en específico de delitos de lesa humanidad y los diferencia contra la humanidad. Yo además le quiero establecer, señor juez, que los casos antes del año 1992 en los que fue incorporado ese título no pueden ser sancionados como delitos contra la humanidad porque estaríamos aplicando la retroactividad de la ley penal. No puede aplicarse el jus cogens, señor juez, porque nosotros no somos un Estado nazi, como en la Alemania, por ejemplo. Para justificar Nuremberg, ellos tuvieron que flexibilizar el principio de legalidad para poder procesarlos, porque finalmente matar a judíos era legal en su tiempo. En nuestro caso, señor juez, no puede aplicar la teoría de Radbruch, la del no derecho. Y así empezaba y me peleaba, y el juez me miraba, ¿y qué diría, no? Y dice, este muchacho, sí, ok, me decía, ya terminó su tiempo, ¿no? Yo recuerdo que la contraparte era el doctor Carlos Rivera en esa primera audiencia como actor civil. Una bonita audiencia. Esa fue mi primera. ¿Aún siente nervios antes de una audiencia, doctor? ¿O es que sí, ya ha dejado de sentir nervios antes de una audiencia? Siempre. El día que pierda ese nervio, creo que es el día en el que ya me he deshumanizado y debería dejar de ser abogado. Porque es una gran responsabilidad estar en una audiencia, sea de tutela, sea de control y sobre todo de prisión, sobre todo un juicio. Si tú sientes que vas a una audiencia, porque ya, bueno, tienes que ir, pues no, hola, ¿qué tal? Ya, acá estamos, ¿qué hay para hacer? El día que pase eso, es que ya te has neutralizado, te has normalizado, te has vuelto un tísico, ya no sientes. Tienes que seguir viviendo el derecho, tienes que seguir apasionándote y el nervio te da eso. La emoción de entrar a la audiencia te da la capacidad para hacerlo bien. Eso nunca se debe perder. Como diría Mickey a Rocky, el miedo no te tiene que envolver. ¿Qué errores cometió Jefferson Moreno en su etapa de practicante, en sus inicios? Esta que te cuento, aunque felizmente tuve una solución muy inmediata, muy próxima que me marcó. Yo creo que lo que más debía hacer y que no hice fue estudiar mucho más de lo que había estudiado. Hoy como abogado es más difícil tener tiempo para dedicarte. Ya normalmente solo te actualizas, pero ya no profundizas como podrías haberlo hecho en tu etapa anterior. Y ese es un error que no deben dejar pasar. Hay errores que se cometen en la vida que no tienen marcha atrás. Ese es uno de ellos. Por ejemplo, tú debes profundizar en dogmática en toda tu etapa estudiantil. Ese es tu momento. Ya de abogado solo te actualizas sobre cosas básicas que ya conoces, pero no debes dejar pasar la oportunidad. Eso. Yo creo que lo que deben hacer también aquellos que están en camino a ser abogados es encontrar el camino. Por ejemplo, yo le pregunto a un alumno, le digo, ¿tú quieres ser penalista? Sí. ¿Dónde trabajas? En registros públicos. Pues no tiene lógica, pues. ¿Tú quieres ser fiscal? Sí. ¿Dónde trabajas? En un estudio de abogados. ¿Qué haces, Leo? Tienes que empezar a tener una carrera. Mi meta, cuando yo era iniciado decía, mi meta es llegar a ser como ese abogado, que era el doctor Nakazaki. Yo un día le confesé, yo estudié Derecho por él. Yo quiero ser así como él. Espero algún día llegar a serlo. Algún día, al 10% de lo que el doctor es hoy día. Pero lo que debe hacer un estudiante, un practicante, es marcar su meta y decir, así quiero ser, como ese fiscal, como ese juez, como ese abogado. Y arrancar su camino. Si quieres ser fiscal, tienes que empezar en la fiscalía de una vez, de practicante. Vas a arrancar cosiendo, vas a arrancar pegando, pero ya arrancaste tu camino. Yo quiero ser abogado, te van a mandar a dejar escritos a Lima Norte, a Los Olivos, a Lima Este, a Lima Sur y te van a mandar caminando. Pero ya arrancaste un camino. ¿Quieres ir al Poder Judicial igual?
Tienes que arrancar por donde quieres, no te desvíes. Y el otro error es que debes dejar de pensar en lo económico. Eso no es lo importante. Eso con el tiempo llega, como diría un político. No hay ningún problema. Eso es lo de menos, eso es lo de menos. Si tú solamente haces lo que quieres y te conviertes en ser bueno en lo que quieres y haces, eso te va a llegar. Y va a llegar el momento en el que va a ser irrelevante. Hay una pregunta de una seguidora que señala lo siguiente. Zen Ruiz. Doctor, ¿le gusta litigar parado y sin polo o sentadito? ¿No? Parado y con la corbata bien puesta. Claro. Siempre, yo creo siempre de pie. Creo que es lo mejor. No tengo nada en contra de que se litigue sentado. Es más, yo tengo unas cuantas audiencias sentado. Pero creo que por regla general prefiero de pie porque eso, uno, demuestra respeto a quien me está escuchando. Yo creo, uno, le da el respeto que él se merece. Dos, me da más presencia, creo, porque a veces estamos cerca. Entonces, ponerte de pie es que todos se concentren solo en ti. Tú eres el único que está parado, todos te están viendo. Y si das el buen argumento, obviamente te van a querer escuchar. Y te permite más manejo. Tú llevas material, ¿cierto? Si estás sentado, por ejemplo, ahorita, si me ves, estoy un poquito incómodo. Estoy sentado y quisiera estar parado, moviéndome, haciendo mis gestos, sacando mi código, sacando mis documentos. Si lo haces sentado es un poquito más difícil. Si lo haces de pie, pones el documento, lo llevas para acá, sacas tu código, te mueves de un lado, no tanto claro, haces un pequeño giro, miras a tu contrincante, te diriges a los jueces. Son cositas que quizá no podrías hacer sentado. Yo prefiero parado. Yo prefiero siempre pie. O tal vez algunas intervenciones de pie y otras sentado, ¿puede ser esa también una opción? Puede ser. ¿Una ser. técnica de litigación oral? Puede ser. No sé si una técnica de litigación oral, pero depende del caso, depende de lo que vayas a decir. Por ejemplo, yo tenía una audiencia de control de plazo. ¿Qué es lo único que hay que verificar, señor juez? Usted le dio una prórroga de plazo que vencía el 1 de enero de 2019. Estamos 5 de enero, señor juez, nada más. Terminó mi alocución. Nada más, se acabó. Para eso no me voy a poner de pie, ¿no? Puede ser. Bien, doctor, ha sido muy amable por su visita al